Saludos, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos al estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos de América. Yo soy el pastor Reverendo Luciano Márquez Jr. y este programa es transmitido por los medios técnicos de nuestra iglesia bajo la coordinación del hermano Lester Márquez. Vamos a orar para presentarnos delante del Señor. Padre, te damos gracias por esta hora de estudio y reflexión en tu palabra. Permite que nos edifiquemos y que tu Espíritu selle en nuestro corazón el mensaje para nuestras vidas, para provecho de nuestra marcha y para el adelanto de la fe en medio de este mundo. Oramos por Jesús. Amén. Continuamos esta serie de reflexiones pastorales, así le hemos llamado a esta serie de estudios que estamos haciendo durante el verano. Y hoy queremos presentar un nuevo estudio que vamos a referir dentro de un momento. Pero quiero leer para ustedes la Biblia en el Salmo 55, versículo 16 en adelante, que dice: Yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Y es que el tema de hoy vamos a titularlo Clamar y reclamar a Dios. Antes queremos que vean algunos anuncios y solo quiero destacar que hoy 21 del mes es el día que oramos con la región American Baptist Churches a las 9 de la noche, que es la hora 21. Es el plan de oración en este año 21 del siglo 21. Y queremos que tengan en cuenta y oren, sigan orando por Cuba, ese país que está metido en un gran problema, está sufriendo una gran opresión. Y seguro que todos ustedes han sido testigos de cuántos mensajes se han puesto. Por favor, yo ruego por mis compatriotas allá en la isla que el Señor tenga misericordia y les dé un nuevo aliento de libertad. Acompáñenos en esa oración. Pero vean estos anuncios que estamos presentando y pongan atención. Entramos entonces de lleno en el estudio de esta noche. Es una reflexión pastoral que hemos titulado precisamente así: Clamar y reclamar a Dios. Quiero comenzar leyendo un pasaje de los Evangelios, que es una historia muy interesante que seguramente ustedes conocen muy bien. Y la encontramos en Mateo, capítulo 14. Vamos a leer los versículos 22 al 23. Este pasaje dice así: Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba él allí solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame».
Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En esta historia en que el protagonista es el Señor Jesús y por supuesto el coprotagonista es el apóstol Pedro, hay una variedad de situaciones que nos dan mucha enseñanza, pero hoy queremos reflejarnos en el contraste de clamar y reclamar a Dios. Observen el clamor y también el reclamo de Pedro en distintas posiciones. Primero fue un reclamo de caminar sobre el agua, pero cuando vio cómo venían las cosas tuvo que clamar por salvación, y este es el contraste que queremos hoy tomar para nuestra reflexión. El ser humano depende totalmente de Dios para su existencia y su conservación. La humanidad depende de Dios. Los creyentes aceptamos, aseguramos y afirmamos esta verdad de manera concluyente. Para nosotros no hay duda. Pero hay individuos que niegan esa realidad. Unos porque no creen en Dios, otros porque piensan que Dios no está al tanto y algunos porque les parece absurdo que haya que depender de Dios para que todo existe y se mueva. Hay además otra fracción de la humanidad que enfática y voluntariamente no acepta esa dependencia de Dios porque buscan argumentar su arrogante rebeldía y justificar su insensata insubordinación. Estos son personas que conocen esta doctrina, conocen esta enseñanza, pero decididamente y definitivamente se oponen a ella de una manera tajante. En lugar de destruir a la humanidad y a este mundo por este cardinal pecado que ha estado presente en toda la marcha de la historia del ser humano, Dios, en su amor, gracia y paciencia, nos ha dado una oportunidad de clamar a Él, clamar por perdón, misericordia y restauración. Hay muchas historias de la Biblia que prueban que Dios ha prometido nueva vida y eterna bendición para el que clame a Él con arrepentimiento y fe. Pero también encontramos historias en las cuales Dios ha decidido castigar duramente a la humanidad por su rebeldía, como pasó en la Torre de Babel, como pasó en el diluvio, como pasó en Sodoma y Gomorra. Para el pueblo hebreo esto fue una experiencia constante. Por ejemplo, en Éxodo 2:23 encontramos esta situación histórica y así lo recoge Moisés en su registro. Dice: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Y ahí comenzó todo aquel proceso en que Dios habría de sacar, con el liderazgo de Moisés, a la nación hebrea hacia la tierra prometida. Más adelante, en otro pasaje histórico muy significativo, encontramos a Nehemías, aquel hombre que Dios usó para la reconstrucción de Jerusalén. Y cuando Nehemías hace un recuento de todo lo que ellos habían vivido en ese periodo, él dice de esta manera en Nehemías 9:27: por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores para que los libraran de sus enemigos. Sin embargo, a pesar de eso, algunos en su confusión y soberbia, en lugar de clamar con humildad y sumisión, lo que hacen es reclamar a Dios con altanería y autosuficiencia, como si tuvieran derecho a recibir del Señor las concesiones a sus presunciones y vanidades. Y esta es una condición doctrinal muy específica para las personas que creen. En realidad, las personas que no creen no van a clamar ni reclamarle nada a Dios. Pero los que dicen creer muchas veces confunden estas dos actitudes. En estos tiempos, la gente clama
y reclama muchas cosas. Y esos son algunos de los problemas que hemos visto en las circunstancias sociales, políticas de los países nuestros, porque la gente llega un momento en que ya no aguanta más, como ha pasado en el país desde que yo procedo, Cuba, y se lanzan a la calle a reclamar, a protestar. Pero la reflexión de hoy busca analizar cómo esa posición en que se encuentra la humanidad afecta la realidad presente y el destino de cada ser humano a la luz de los propósitos de Dios. Así que la primera cosa, vamos a preguntarnos ¿por qué tenemos que clamar a Dios? El concepto y el acto del clamor tiene mucho significado para entender la situación en que se encuentra la humanidad y para dilucidar las consecuencias de sus actitudes y acciones. El diccionario dice que clamar es pedir o requerir algo con vehemencia y desesperación. También el mismo diccionario aclara que clamar significa quejarse con gritos, pidiendo favor y ayuda. En las condiciones que se halla la humanidad actualmente bajo el dominio del pecado y la injusticia de los hombres, la gente clama a diario y esa es una realidad evidente y trascendente. No importa cuánto la gente trate de redefinir el pecado para cambiar el juicio de su contenido, el resultado es siempre igual. La maldad, que es lo que nosotros llamamos pecado, tiene a la gente sufriendo, oprimida, y muchas veces la gente está desesperada y clama con angustia. El pecado, claro, no se reduce solamente a una experiencia espiritual. Algunos aceptan que los creyentes hablemos del pecado como una dependencia exclusiva de la relación con Dios. Pero la realidad es que aunque no quieran reconocer la tesis del pecado, el mundo está lleno de cosas malas que traen malas consecuencias y que son reprobadas por la más simple conciencia que tenga la gente de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es razonable, de lo que es benigno y provechoso, porque esa conciencia la puso Dios en nuestra mente y constantemente nos advierte al respecto de lo bueno y de lo malo. A través de toda la historia, la humanidad ha luchado por erradicar el mal. Tenemos que decir que es verdad que se han hecho grandes esfuerzos. Y llámenlo pecado o no, ese mal está presente ahí. Y obliga a la gente muchas veces a buscar ayuda más allá de lo que ellos son capaces de hacer. Lamentablemente, la humanidad ha ido de mal en peor. Y todos estos esfuerzos no han sido suficientes porque cada vez hay más pecado y de acuerdo a la palabra de Dios irá así hasta el día del juicio final, poniéndose cada vez más grave la situación de este mundo. Y eso se debe a que no hay remedio social, político, filosófico, científico, económico, subjetivo, religioso que quite el pecado y convence a la gente de no pecar. Porque no es una cosa que está en el poder humano, sino que de verdad es una posición espiritual. De hecho, muchos que se han emplazado, que han logrado instaurarse en poderes y en autoridades de este mundo, a nombre de lo justo, de lo bueno, de lo sano, luego se vuelven peor que lo anterior. Caso como está pasando precisamente en Cuba y en otros países, que la corrupción, la depravación, la decadencia de la humanidad no se resuelve, sino que sigue afectando a este mundo con todos sus afanes y frivolidades. De manera que la afirmación que queremos dar a continuación es categórica. Dios espera que clamemos a Él. La palabra de Dios establece, por tanto, insiste, convida a que el ser humano clame a Él para ser librado de esta situación en que vive y del alcance de todas las consecuencias, con la esperanza de una vida mejor. La posibilidad de clamar a Dios y que Él nos oiga está expresada claramente en la Biblia, en la palabra de Dios. Y dadas las anteriores calamidades que nos hemos referido, tenemos que aceptar que esa es la única solución posible y viable para subsistir y progresar. Clamar a Dios, depender de Él. Hay un pasaje de Jeremías que es
básico en este entendimiento y cualquier cristiano lo puede decir de corazón. En la versión Nueva Internacional, que es la que estamos usando hoy, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. O como lo dice uno de los salmos hermosos, el Salmo número 3, clamo al Señor a voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. Y no solo es por necesidad, porque Dios mismo se complace en nuestro sincero clamor. Hay infinidad de cosas, circunstancias, incidencias y aspiraciones en esta vida por las que Dios quiere que clamemos a Él. Y Él está esperando que lo hagamos. Salmo 5:3 dice: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. En especial, cuando vemos tanta injusticia, tanta maldad, tanta gente pereciendo, oprimida por el pecado, hay que clamar a Dios que nos ayude, que nos sostenga, que nos protege, que nos libere y que haga prevalecer la verdad de su palabra en medio de este mundo, en medio nuestro. Como lo dice también el Salmo 56:9, donde leemos: cuando te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está de mi parte. O en Proverbios 21:13, que podemos leer de esta manera: quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Tremenda advertencia de la sabiduría bíblica. Y en el Nuevo Testamento, Santiago, aquel apóstol tan práctico y tan apegado al pueblo, dice, Santiago 5:4, oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron en sus campos. El clamor de estos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. De manera que Dios espera que clamemos a Él, y tenemos que clamar, porque no hay otra manera de subsistir en un mundo oprimido por el pecado, un mundo lleno de maldad. No importa cómo lo definan, el mundo está en completo dominio del mal, y solamente Dios nos puede ayudar a salir adelante. Vamos a tomar un momento de pausa y seguimos en unos instantes. Continuamos, hermanos, con esta reflexión pastoral a la que hemos titulado hoy Clamar y reclamar a Dios. Y hemos estado considerando la palabra bíblica, la enseñanza bíblica acerca de la posibilidad que tenemos y el deseo que Dios tiene de que clamemos a Él y que le busquemos en el clamor diario, en nuestros ruegos y súplicas. Pero la parte que queremos traer como reflejo está en esta pregunta: ¿por qué nada podemos reclamar a Dios? Salmo 8:4 dice: ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? En este conocido Salmo de David, él hace una reflexión sobre la naturaleza humana y la condición excelente con que Dios nos creó. Sin embargo, él está diciendo, somos criaturas. Dios puede tener libertad de tener en cuenta nuestros ruegos o no, porque Él es Dios. Y esto es lo que queremos comparar en la reflexión. La palabra reclamar, según el diccionario, es la acción de exigir lo que uno cree que le pertenece a lo que uno cree que tiene derecho, o que lo que uno piensa que le compete con autoridad a su control. El ser humano olvida con frecuencia esta nota bíblica, y esta nota bíblica, esta advertencia bíblica nos recuerda precisamente lo que dijimos al principio, nuestra dependencia y subordinación a Dios. La realidad es que todo este mundo está lleno de insolencia y ambición. Y entonces tiene mucho sentido el estatuto de que nada podemos reclamar a Dios porque pensemos que lo merecemos o porque pensemos que tenemos derecho a reclamar a Dios en este tipo de exigencia que no nos pertenece. En Números 20:13, Moisés recoge esta expresión recordándole a los hebreos cuál fue su
uno de sus primeros incidentes en el Éxodo. Y Números 20:13 dice: a estas aguas se le conoce como la fuente de Meribá, porque fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y donde Él manifestó su santidad. Dios pudo haber aniquilado a aquella gente y tuvo paciencia. Los israelitas empezaron a quejarse de qué bien vivían en Egipto y cuánta comida buena tenían y cuánta agua sabrosa o limpia o lo que fuera. Y ahora estaban en medio del desierto y Dios tuvo paciencia y les mostró poder, pero ellos estaban haciendo reclamaciones que no les pertenecían. Dios no está obligado a concedernos lo que le pidamos porque nosotros especulemos que para que Él sea Dios tiene que admitir nuestros reclamos. Si Dios es Dios, pues tiene que hacernos caso. La Biblia dice que Él cumple su palabra, pues que la cumpla en lo que yo le pido. Eso es una falsa doctrina. Nosotros no creemos de esa manera. Se trata de amor y de bendición y de provisión, pero se trata también de sometimiento y se trata también de sumisión. Por eso hay momentos en que parece que se revuelven los papeles en este drama eterno. Se cambian los papeles, ¿no? Dios deja de ser Dios y el hombre entonces es el que es Dios. Bueno, pues fíjense ustedes, hay un par de historias que voy a mencionarles en su relación, en la relación de Jesús con aquellos fariseos y críticos que tenían. Por ejemplo, en Lucas 19, 39 y 40 aparece este relato. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Eso fue en la famosa entrada triunfal, en que aquellos fariseos estaban reclamándole al Señor que tanto escándalo que hacían aquella gente podía traer problemas, y les reclamaron. Jesús les dijo: no tienen nada que reclamar. De hecho, si ellos no dan hosana, las piedras son las que van a hablar. Tremendo mensaje. Hay otra historia parecida que ocurrió antes que esto, por supuesto, en Juan 8, 40, 42. Miren lo que relata el apóstol. Dice que Jesús dijo: ustedes, hablando a los fariseos, quieren matarme. A mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Ahora miren la respuesta de los fariseos. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, les reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Le contestó Jesús: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. Y no he venido por mi propia cuenta, sino porque Él me envió. Aquella gente estaban reclamándole a Jesús derechos, supuestamente por venir de la nación hebrea. Jesús les estaba advirtiendo que no había ningún derecho sino que Dios les diera. Los hipócritas altaneros, irredentos pecadores, soberbios falsificadores de la verdad, los rebeldes infundados pretenden cambiar el orden de la realidad, echando la culpa a Dios de todo lo que hacen ellos en su mundo de falacia, poniendo en duda el juicio y el derecho del Señor, poniendo en duda su naturaleza y carácter, apelando a ese humanismo secular que está plagando la mente del ser humano cada vez más en este mundo globalizado. Y eso fue desde el principio, porque si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 12, vamos a encontrar la primera frase de esta naturaleza reclamatoria sin fundamento, cuando Dios descubrió a Adán y a Eva que habían desobedecido y les reclamó a ellos. Dios sí puede reclamar. Esto fue lo que le devolvió a Adán en forma de reclamo. La mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Así que Adán estaba reclamándole a Dios: la culpa es tuya porque tú fuiste que me diste esta mujer que fue la que me engañó. Ninguna de las dos cosas era verdad. Este tipo de gente apetece convertirse en dioses de este mundo y que se les rinda pleitesía. Hay personas hoy día, grupos de personas, sistemas, organizaciones, gobiernos, incluso hasta instituciones religiosas, algunas de ellas caritativas, filantrópicas, que se atribuyen a sí mismos categoría de divina índole, o al menos
de indisputable superioridad o sublimidad más allá de la naturaleza humana. No solo con las opiniones absolutas de estas entidades, sino con las conclusiones científicas, filosóficas, ideológicas. Hay gente que reclama inerrancia, infalibilidad, absoluto dominio de la realidad. Quieren ser algo así como superhéroes, que se les considere dioses de este mundo para recibir honores. Juan 10:34 aparece esta frase que Jesús toma de uno de los salmos, respondiéndole a aquellos que estaban pretendiendo tener más dominio y entendimiento de la palabra, y dice que Jesús le respondió: ¿no está escrito en su ley? Yo he dicho que ustedes son dioses. Y eso fue una forma teológica de interpretar la pretensión humana de ponerse por encima de toda la creación. A toda esta gente sí podemos reclamarles que reconsideren y acepten el clamor de los demás, que se sometan a la conciencia, a la igualdad, que concedan lo que es bueno y natural, que no traten más de someternos con su retórica de autosugestión y autosuficiencia, para creer que no tienen nadie que reclamarles nada, porque ellos están por arriba de la consideración de los demás. Podemos reclamarle a cualquiera que tenga esta actitud, porque ninguno de ellos es Dios, porque todos somos pecadores y tenemos derecho a ser tratados con justicia y verdad. A eso le podemos reclamar, y esa es la razón por la cual muchas veces los pueblos, las naciones, la gente se revuelven y se levantan en protestas y en cosas, porque los demás han quebrado la ley y la justicia. Pero no podemos hacer eso con Dios, porque no hay forma. Eso es pecado y Dios no lo tolera de ninguna manera. Los tiranos, los apátridas, los dictadores, los autoritarios, los déspotas no son los únicos energúmenos de la verdad y la realidad, sino todos los que alguna vez les sostienen, les aplauden, les excusan, se hacen cómplices y partícipes de esta impiedad. A esos sí podemos reclamarle. Y podemos reclamarle con exigencia y con apremio. A Dios no, porque Dios es santo y justo. Él no va a justificar al que hace el mal. Él no aprueba al que hace el mal o al que lo sostiene. Él no aprueba ni apoya al que promueve el mal o que simplemente no confiesa ni se arrepiente de su pecado. Porque el peor pecado es creerse que no se tiene pecado. A ellos Dios les va a reclamar dura e inevitablemente en el día del juicio final delante de su excelso trono de gloria. Así que, acercándonos a la conclusión, no es lo mismo clamar que reclamar. Esta reflexión pretende resaltar este contraste. Clamar no es igual que reclamar. Pedir no es lo mismo que exigir. Suplicar no es igual que creerse con el derecho. A nivel humano, en las luchas de este mundo, en los afanes de esta naturaleza sometida al pecado en que vivimos, podemos negociar, regatear, porfiar, debatir entre nosotros para que se haga justicia, para que haya paz, para que tengamos consideración los unos de los otros, para que se establezca el respeto, el entendimiento y la convivencia. Hay derecho y razón para este procedimiento a nivel humano. Eso es correcto. E incluso Dios lo apoya y lo sanciona. Pero a nivel de nuestra relación con Dios tenemos que empezar por clamar a Dios con fe, humillándonos ante Él, confesando, reconociendo nuestros pecados, cualesquiera que sean y como quiera que sea, con arrepentimiento verdadero y real. Solo de esa forma, el perdón y la misericordia de Dios aliviará la carga y las consecuencias de nuestros pecados para que seamos capaces de pedir, solicitar, suplicar, rogar a Dios por aquellas cosas que nos afligen, que nos agobian, que nos inquietan. Como insistentemente dice la palabra, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo reconociere su pecado, yo vendré y les aliviaré. Sean cuestiones materiales,
morales o espirituales, sea por personas o por situaciones que relacionemos, sean aspiraciones, deseos o sueños, todo eso podemos poner delante de Dios con un clamor de fe, porque Él ha prometido que escuchará y actuará en consecuencia de nuestro bien y prosperidad, porque nos ama y nos quiere redimir. En conclusión, amados hermanos, si seguimos la historia aún fuera de la Biblia, vamos a ver con complacencia y con calma que Dios siempre ha escuchado y respondido el clamor de los que le buscan con fe. De esas experiencias aprendemos que nada tenemos que reclamar, porque el Señor sabe lo que es mejor y nos dará a tiempo, en su forma y a su hora, lo que rogamos, lo que suplicamos, lo que imploramos a Él. Sobre todo tenemos la seguridad que al final, y muchas veces antes de ese día final, el Señor va a escuchar nuestro clamor en medio de las persecuciones, las aflicciones, los dolores y las ansiedades que sufrimos por causa del pecado, sean nuestros errores o sea el pecado de otros con el cual somos golpeados reiteradamente. Así lo pone el apóstol Juan en su revelación que encontramos en Apocalipsis 12:10, cuando dice: luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ese reclamo satánico será finalmente juzgado y condenado por el juicio de Dios y tendrá misericordia de aquellos que hemos buscado con ruego y clamor su ayuda y su protección. A la larga o a la corta, Dios hace justicia y abate a los altivos, mientras el Señor consuela nuestras angustias, escuchando nuestro clamor cuando lo elevamos con fe y confianza en su santa palabra. Dos pasajes para terminar. Salmo 34:6. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Y en 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Magnífica promesa, maravillosa realidad y esperanza que tenemos. Clamemos a Dios, que Él nos oye y Él responde a nuestras súplicas. Clamemos, hermanos, clamemos con oración y ruego, con súplica, implorando el poder del Señor. Dios les bendiga, queridos hermanos. Esperamos que ustedes aprovechen esta reflexión, la compartan con otras personas, la hagan circular en sus propias redes, porque es una manera de evangelizar, de darle a otras personas la palabra de Dios de forma concreta. Gracias a Dios, esta semana que pasamos con la escuela bíblica fue magnífica y tal como oramos a Dios que nos ayudara, tuvimos un resultado fabuloso. El domingo la asistencia, que llegó casi a 120 personas, nos hace sentir que estamos recibiendo de parte de Dios la revelación de su poder y la magnificencia de su presencia es para nosotros una maravilla. Oramos entonces y así terminamos esta noche. Gracias, Dios, por esta reflexión que tú nos permites hacer sobre tu palabra, para que aprendamos a clamar a ti con humildad y con fe, sabiendo que tú eres el Dios que atiende a nuestras necesidades. Y aquellos que te reclaman, Señor, sin fe y sin ningún tipo de respeto, repréndelos, Padre, para que aprendan a confiar en ti y arrepentirse de sus pecados. Bendice a los que están enfermos, los que están en necesidad, los que están en persecución. Bendice a aquellos hermanos y hermanas en Cuba y danos a todos salud y danos a todos tu gracia en este día. Oramos por Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Terminamos por esta noche.